Y entonces podría pensarse que no, que la industria de los combustibles fósiles no tiene un impacto tan importante para Colombia, además de que su matriz energética es casi limpia, más del 70% viene de hidroeléctricas. Entonces, un poco con este escenario, tomamos el marco conceptual que nos presenta justamente ODI, porque algo que decía Josefina alrededor del balance mundial es que quienes están obligados a responder legalmente por el Acuerdo de París son los estados, no es el sector privado, no son las empresas. Entonces, pero una parte importante donde están las emisiones tiene que ver con esos otros actores. ¿Cómo analizar este cumplimiento del artículo 2.1c de manera que también veamos qué es lo que pasa hacia esos otros actores? Entonces, este marco lo que ve es aquellos instrumentos que el sector público utiliza para influir o fomentar la consistencia de los flujos financieros desde esas otras perspectivas. Entonces, revisamos políticas y regulaciones financieras, instrumentos de política fiscal, propiamente lo que es el financiamiento público y además instrumentos de información. Y un poco con esto, la película es, como la mayoría de los países en desarrollo, los primeros años desde la adopción de la convención y en las siguientes décadas, prácticamente en las siguientes 2 décadas, la acción de los países en desarrollo estaba más enfocada en el reporte, comunicaciones nacionales, proyectos MDL, nada más, y es con el Acuerdo de París, con la adopción del Acuerdo de París, que viene una especie de explosión de actividades y de acciones, porque por primera vez justamente los países en desarrollo tenemos un compromiso específico de reducciones de emisiones. Y entonces en Colombia esto significa que se adopta la Política Nacional de Cambio Climático, la Ley de Cambio Climático, el Sistema Nacional de Cambio Climático, que son más como acciones generales, pero también hay una serie de elementos ya muy específicos que están orientados a la consistencia de los flujos financieros, como bueno, de entrada la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático, donde se empiezan a analizar cuáles son esos instrumentos que se pueden utilizar económicos para dirigir la acción climática, el impuesto al carbono, uno de los más importantes, el sistema de MRV, de financiamiento climático, que ya empieza a dar como este seguimiento de por dónde está el financiamiento, y las primeras subastas de energías renovables que han sido muy importantes en cómo se ha avanzado el incremento de renovables en la mezcla energética. Y ya más específico hacia lo que hacen otros, el sector privado, tenemos la elaboración de un protocolo verde para el sector bancario y una guía de buenas prácticas para las emisiones de bonos verdes. Y entonces con esto dijimos, bueno, a ver, vamos a tratar de desagregar esto en números. Queremos tener una foto, y esto que ustedes están viendo es esa foto, em, de cómo estamos, qué cosas son consistentes con París y también la contraparte, qué cosas no son consistentes con París. Entonces, del lado izquierdo, lo que ustedes pueden ver, los circulitos azules y verdes, son las cosas que son más consistentes con el Acuerdo de París. Y del lado amarillo-naranja es lo que es inconsistente. Esto no está exactamente a escala, pero sí podemos decir que, bueno, de entrada, la imagen es muy diciente, ¿no? Es mucho mayor la dimensión de los combustibles fósiles de lo que es la acción climática. Pero, ¿qué es exactamente lo que encontramos? Entonces, arrancamos por ver cómo funciona el presupuesto nacional. El presupuesto nacional en Colombia se negocia para los 4 años de la administración, del gobierno. Acá toda la información está anualizada en esta gráfica. Y entonces identificamos cuál es el presupuesto específico para el sector ambiental, que podría decirse que es completamente consistente con París. Son 825 millones de dólares anuales. Y entonces, ¿cuál es el presupuesto dentro de este esquema?
para el sector energético, que en su gran mayoría, hay un porcentaje mínimo que va a renovables, pero en su gran mayoría va a combustibles fósiles. Son 8.000 millones de dólares. Es decir, 10 veces más grande el presupuesto para combustibles fósiles que lo que hay para el sector ambiental, de arranque. Luego, entramos a ver lo que se habla muchísimo de, el tema de los subsidios. En Colombia en sí no existe la figura de subsidio como tal porque es anticonstitucional, pero hay una serie de políticas o de exenciones que tienen un efecto de subsidio. Entonces, revisamos los números de energías renovables, los incentivos que se dan a las energías renovables, y en promedio anualmente son de 11.5 millones de dólares. Estas son exenciones de IVA y de el 50% del costo del impuesto a la renta. Del otro lado, los subsidios a los combustibles fósiles rondan más o menos los 6.000 millones de dólares anuales. Aquí es cuando les digo, esto no está a escala. Estos subsidios a los combustibles fósiles son 521 veces mayores que los subsidios a la energía renovable. Entonces empezamos a ver que, claro, a pesar de que el sector energético no es el más importante para el país, para las emisiones del país, hay una parte importante de la economía que deriva de esto. Como les decía, una de las medidas más importantes que se tomaron en el país es el impuesto al carbono. Es un impuesto que tasa emisiones de CO2, no CO2 equivalente, prácticamente todos los combustibles fósiles menos el carbón. Arranca en 3.9 dólares la tonelada, ahorita ya estamos en 5 dólares, y en 2019 solo logró reunir ganancias por 118 millones de dólares. Entonces es un impuesto que ha tenido un impacto. El uso de las ganancias está dividido por una razón muy específica del contexto colombiano, que es el trabajo que se hace post-conflicto. Entonces, el 70% de los recursos de las ganancias de este impuesto se van a la paz, mientras que el 30% tendría que irse al área ambiental. Em, pero al mismo tiempo, del otro lado, las burbujas naranjas que vemos, estamos encontrando que se siguen invirtiendo en exploración de petróleo y gas. En 2020 tan solo fue de 920 millones de dólares, que ya es 8 veces más grande que lo que se recaba recauda del impuesto al carbono. Pero además la exportación de combustibles fósiles es uno de los elementos más importantes de los ingresos o sí, de los ingresos públicos en Colombia. La exportación de combustibles fósiles en 2019 representó 22.000 millones de dólares. En los últimos 10 años, la exportación de combustibles fósiles ha sido en promedio el 60% del total de las exportaciones del país. Y Colombia es el sexto exportador de carbón en el mundo. Entonces, pues cuando vemos esto, claramente la dimensión de los combustibles fósiles es muy relevante para la inversión pública y para las finanzas, para los flujos públicos del país. Por lo tanto, hay también esta ambición que se tiene del lado de la mitigación tendría que ir acompañada de también ir siguiendo estos flujos públicos, financieros que están yendo hacia los combustibles fósiles. La última mención que quiero hacer sobre esto, y ojalá esto los invite a leer el reporte, y le paso la palabra a Jimena, tiene que ver con este círculo morado que vemos hacia arriba, hasta arriba, que habla sobre pérdidas y daños, porque habla muy poco de adaptación. En el año, o sea, hace 10 años, un fenómeno de la niña en particular tuvo un costo de 6.000 millones de dólares para el país. Este fenómeno sigue 10 años después de que ocurrió, se sigue pagando y sufragando de alguna manera las consecuencias económicas y sociales de este fenómeno en particular. Después de que después de que este fenómeno ocurrió, se creó el Fondo de Adaptación Colombiano,
Y prácticamente desde entonces, este fondo ha estado concentrado en sí crear resiliencia para prevenir futuros eventos en los lugares en donde afectó este fenómeno de la niña, pero de alguna manera ha sido un esquema de gestión de riesgos, no necesariamente es algo que tenga una visión, digamos, a futuro. Entonces, cuando vemos el círculo del financiamiento climático público, que en promedio anualmente estamos hablando de 610 millones de dólares, y creo que es un trabajo muy importante el que se hace para dar seguimiento a este financiamiento climático, el 50% del financiamiento que se ha dado y que se ha monitoreado va para adaptación, justamente porque está vinculado, no en su totalidad, pero en gran medida, a lo que se está financiando de este evento. Esto habla mucho de la vulnerabilidad que tiene el país a los efectos del cambio climático y de cómo esto va a seguir ocurriendo, ¿no? Recientemente, esta semana, hubo estas lluvias torrenciales en el Valle del Cauca que únicamente van a seguir ocurriendo en el futuro. Yo paro aquí y le paso la palabra a Jimena para que nos presente la contraparte de los flujos privados. Vale, hola, Ale. Vale, muchísimas gracias. Acá les quiero presentar un poco el contexto de los flujos financieros privados en Colombia. Entonces, hicimos este ejercicio también de hacer a escala estas burbujas para entender un poco el tamaño y el potencial que tiene el sector financiero. Porque si bien no está obligado no está obligado legalmente con el Acuerdo de París, pues tiene un rol fundamental en la estabilidad de la economía colombiana y un rol fundamental para llevar a una transición, transición a una economía baja en carbono. Entonces, arrancamos acá viendo cuál fue el PIB de Colombia en 2019 y lo comparamos con los ingresos de las 1.000 primeras empresas de Colombia en 2019. Son equiparables. El 96%, los ingresos de estas 1.000 empresas corresponden al 96% del PIB. Estas empresas, el 52% están en industrias de petróleo y gas y del sector financiero. De estas 1.000 empresas, las primeras 5 tuvieron unos ingresos equivalentes al 17.18% del PIB. En estas primeras 5 están Grupo Sura, Terpel, Ecopetrol, una vez más, empresas del sector financiero y sector de petróleo y gas. Y entonces cuando vemos cuáles son los activos del sistema financiero, uno dice, oh, es el 163% del PIB de Colombia en 2019. Es decir que acá el sector privado y el sector financiero tienen si no tienen una obligación, tienen un potencial muy grande para hacer un cambio, para movilizar estos flujos financieros hacia la consistencia con el Acuerdo de París. Entonces lo que hicimos, adelante, ok, la cartera de créditos bancarios corresponde al 40% del PIB y la capitalización bursátil corresponde al 26% del PIB. Entonces, quedémonos con esta imagen en la cabeza para que veamos el tamaño y potencial que tiene el sector financiero. Y lo que hicimos nosotros en el artículo fue ya empezar a ver cada uno de los sectores que priorizamos de acuerdo al balance mundial. Está en el mismo marco en el que se propone el balance mundial, y arrancamos con las carteras de crédito. Entonces, si bien el sector bancario ha sido un líder en los asuntos de finanzas verdes, porque desde el 2012 firmó el protocolo verde y en el 2017 lo ratificó,
Es un protocolo donde se comprometen a promover finanzas verdes, a incluir los riesgos del cambio climático y hacer construcción de herramientas y directrices para, pues, para alinearse al Acuerdo de París y a mitigar estos riesgos de cambio climático. Pero entonces vemos qué pasó en el 2019 y vemos que por lo menos en este sector es muy difícil identificar qué es consistente o inconsistente. En particular, la consistencia o los flujos verdes que se reportaron en la cartera de préstamos fueron 700 millones de dólares. O sea, el 0,5% de la cartera es consistente. Lastimosamente, el resto de esta cartera no fue posible identificar si era neutral o inconsistente por la forma en la que se está reportando actualmente la información y, y también creemos que es posible que este valor de consistencia sea mayor, ya que depende del reporte de los mismos bancos este dato y todavía estamos como en ese crecimiento y en esa construcción de capacidades que es posible que nos haya, que haya logrado, haya causado esta bueno, este número más pequeño. En la siguiente diapositiva podemos ver otro mercado que es el mercado de bonos. Colombia desde 2016 ha emitido 885 millones de dólares en bonos. Eh, el año pasado salió una guía de la Superintendencia Financiera de Colombia, donde ya se establecen las pautas o la estandarización de qué es un bono verde. Y esto pues es un mercado que está avanzando fuertemente. Pero entonces si revisamos las emisiones de bonos del año pasado, el 6,5% fue consistente, que eran bonos emitidos, bonos verdes o bonos de sectores considerados consistentes como energías renovables y similares. Mientras que la inconsistencia, es decir, bonos de empresas del sector de petróleo y gas, fue del 18%. Ale, sigue, por favor. Hicimos el ejercicio también en la capitalización bursátil de las acciones. Acá se puede ver claramente que en el sector de energía, y energía, cuando hablamos de energía, es petróleo, gas, carbón y algunas de electricidad, el 45% es inconsistente y la consistencia se da en la capitalización bursátil de empresas de energía renovable. En este caso es la capitalización bursátil de Celsia, que es la que representa la consistencia en el mercado. Continúa, Ale. El sector asegurador. El sector asegurador tiene dos componentes interesantes. Uno es donde tienen este es el portafolio de inversiones del sector asegurador en 2018. Podemos ver que el sector tiene sus recursos en sectores inconsistentes en un 9% y también solo el 0,7% en consistentes. Pero acá viene algo súper interesante y es que el sector asegurador es el responsable o es el que ayuda al resto de los sectores en sus esfuerzos de adaptación y es uno de los sectores que debe ser un poco más juicioso a la hora de dónde tiene sus inversiones y sus cuentas de suscripción. Entonces, este es un sector que uno esperaría que debería tener inversiones un poco más consistentes o resilientes al cambio climático, dada su responsabilidad de protección de los recursos de los demás sectores.
Ale, ¿puedes seguir, por favor? Igualmente vimos el efecto en capital privado. En el informe de Colcapital vimos que sigue siendo los dineros que fluyen a través de esta industria. La mayoría están fluyendo hacia petróleo, bueno, hacia el sector energético y temas de infraestructura, pero todavía hay una gran porción que está en petróleo y gas e hidrocarburos. Y solo el 0,1% que no lo alcanzamos a ver acá está en energías limpias. Entonces, en el estudio hacemos todo, en el artículo tenemos todo este detalle de, de la información de los flujos financieros, pero Ale, quiero que sigas para mostrar la siguiente. Volvemos a el resumen de esto que vimos atrás. No sé si alcanzan a ver los puntitos verdes. Ale, si puedes con el mouse mostrarles que hay unos puntitos verdes. Ahí está la consistencia en el sector de la cartera de créditos bancarios. Y, por ejemplo, en la capitalización bursátil, ahí está la consistencia. Entonces, el mensaje con el que me quedo es, miren el potencial que tienen el sistema financiero y el sector privado, sector real en Colombia, el potencial que tienen y el potencial que se está explotando para ayudar a esta transición a una economía baja en carbono. Entonces, ese es el mensaje principal que quería dar, pero quiero mencionar también, Ale, si sigues adelante, por favor, que por supuesto que el sector financiero es consciente de este potencial que tiene, de esta responsabilidad fiduciaria que tiene de alinear los flujos financieros del país, la economía del país, a una economía más resiliente al cambio climático. Es por esto que hay organizaciones que están trabajando fuertemente para incluir en los riesgos de cambio climático e incluir el potencial que tienen para hacer inversiones responsables. Entonces quería acá presentar algunas de las organizaciones que hacen parte del Task Force de Inversión Responsable que están trabajando y que entienden este potencial que tiene el sector financiero. Dale, Ale. Bueno, y nada más para cerrar, y con esto pasamos a la siguiente parte del seminario, es un poco hablarles sobre nuestras conclusiones y recomendaciones. De entrada, nosotros, insisto, reconocemos, por un lado, que estamos hablando de Colombia, que Colombia es un país en desarrollo, que no tendría por qué tener el nivel de consistencia de los flujos financieros públicos y privados como sí deberían tenerlo países desarrollados. Entonces, la idea de presentar esta foto también, o estas fotos, lo que buscan es arrancar una conversación de cómo esto es importante hacia adelante y en el cumplimiento del Acuerdo de París del artículo 2.1c en particular. Entonces, parte de nuestras recomendaciones, lo que encontramos es, por supuesto, es importante revertir la tendencia del financiamiento público que está yendo hacia la acción climática respecto a lo que ocurre en los combustibles fósiles, pero esto no pasa, digamos, en el vacío, sino que tiene que ser parte de un esquema de transición justa para el sistema energético que también conlleve redireccionar y pensar desde antes cómo es que, supongamos que en un mundo ideal hoy desaparece la industria de los combustibles fósiles, ¿qué haces para suplir esos recursos para la inversión pública, esos ingresos de las exportaciones? Entonces, hay un mundo de cosas que se tienen que pensar para que esta transición no tenga, digamos, efectos secundarios sociales o económicos en el país. Y esta es parte, yo creo que esto no es exclusivo de Colombia, insisto, ¿no? Sino del tipo de transición que tiene que ocurrir en nuestros países hacia adelante si realmente queremos salir
salir de esta dependencia de los combustibles fósiles. Y en el caso específico de Colombia, esto está vinculado con, por supuesto, hacer un mayor uso de las subastas de energía renovable que ya funcionan, pero que en realidad llevan poco menos de 2 años funcionando. Tener un impuesto al carbono que sea más restrictivo. De acuerdo a un reporte que se hizo de descarbonización profunda para Colombia, se identifica que para la NDC, la primera que se presentó en 2015, no la que está actualizada ahora, se necesitaba un precio de $20 por tonelada hacia el año 2030. ¿Se acuerdan que está en 5? Entonces, y esto era cuando querían reducir solo entre 20 y 30% de emisiones a 2030. Ahora están a un nivel de decir, queremos reducir el 51% de emisiones. El impuesto al carbono tendría que estar a la altura de esa ambición climática también, y de esa manera también poder generar otro tipo de recursos para la propia transición y para fortalecer la acción climática. También hablamos mucho de la importancia de la taxonomía verde y de cómo esto puede constituirse en un estándar, un benchmark más alto para las inversiones, tanto públicas como privadas, de cambio climático. La transición del actual fondo de adaptación, como les decía antes, más allá de constituir un fondo que atiende desastres que ya ocurrieron, empezar a invertir en la resiliencia hacia adelante, hacia el futuro. El tema de la deforestación, insisto, es uno de los retos económicos, políticos, sociales y ambientales más complicados para Colombia. No pudimos, de hecho, encontrar tantos números alrededor de este tema de la deforestación porque la gran mayoría de las actividades que la producen son ilegales. La tala ilegal, la minería ilegal, la expansión ilegal de la frontera agrícola o urbana, pero sí hay un componente de financiamiento de apoyar un desarrollo local que sea legal y sostenible para reducir el impacto de esto, y que esto va de la mano de que las ganancias del impuesto al carbono sean utilizadas efectivamente para la conservación de los bosques en Colombia. Y finalmente, creo que Jimena dejó muy claro con estas burbujas el potencial inmenso que tiene el sector financiero para ayudar en esta transición y en esta ambición del país. Bueno, pues con esto nosotros cerramos. Les agradecemos muchísimo que nos hayan escuchado y el reporte ya está en línea, así que ojalá que lo puedan leer, y te devuelvo la palabra, Jorge. Muchas gracias, Ale y Jimena. Sin duda nos han colocado con muchísima claridad en dónde están los retos y además nos pintaron una excelente fotografía, perdón, las fotografías no se pintan, ¿verdad? Bueno, nos ofrecieron una excelente fotografía de en dónde estamos y en dónde están los principales retos en materia de consistencia, pero además muy bien problematizado por ambas sobre la responsabilidad que tiene en este momento Colombia. Colombia es muy reconocido en la comunidad, especialmente últimamente, por esas grandes señales muy ambiciosas en materia de reducción de emisiones y abre una muy buena perspectiva a nivel global, a nivel regional en América Latina, para ir identificando, ir tomando el liderazgo sobre cómo empezar a hacer esta alineación de flujos financieros privados y públicos hacia una mayor resiliencia y un desarrollo de bajo carbono. Vamos a entrar ahora a una discusión. Empezamos esta discusión con 3 excelentes ponentes. Invitaría a todas y a todos quienes puedan prender sus cámaras ya para puedan y quieran, y su red les permita prender sus cámaras ya para poder establecer este diálogo más amplio. Pero empezamos con 3 insumos de un panel de primerísima calidad.
Contamos con la participación de Carlos Casallas, coordinador de financiamiento climático en el Departamento Nacional de Planeación de Colombia. Muy bienvenido, Carlos. De Doris Arévalo, consultora externa del Banco Interamericano de Desarrollo. Lo mismo, muy buenos días, Doris. Y, por supuesto, María Laura Rojas, directora ejecutiva de Transforma. También muy bienvenida, María Laura. Entonces arrancamos con estas primeras 3 intervenciones para después abrir una conversación más amplia. Carlos, ¿cuáles consideras en tu perspectiva que puede ser la utilidad del reporte para el sector público, en particular para una entidad como el Departamento Nacional de Planeación, que está encargado de la planeación del desarrollo del país? Por favor, cuéntanos, Carlos, ¿qué está haciendo o se planea hacer para mejorar la consistencia financiera con la ambición climática? Tienes hasta 10 minutos. Gracias, Carlos. Bueno, Jorge, muchísimas gracias al equipo de Transforma, Alejandra, Doris y demás colegas que están acá. Bueno, pues realmente el reporte le da piso y le da consistencia a algo que ya venimos conociendo desde finales del año pasado. Como ustedes saben, el Departamento Nacional de Planeación es el responsable por hacer ese seguimiento, ese rastreo del financiamiento climático del país. Y en unos primeros ejercicios muy a mano alzada que hicimos sobre la consistencia y la calidad de los flujos financieros, por lo menos desde el ámbito del presupuesto público versus los objetivos de la Política Nacional de Cambio Climático, comenzamos a encontrar como esas diferencias, y podríamos llamarlo como esos descalces o inconsistencias, como los mencionan en el reporte. Entonces, al encontrar este panorama que presentan Alejandra y Jimena, además de las potencialidades, pues de alguna manera le da mucho más valor y mucho más fondo a algunos de esos elementos que estamos comenzando a trabajar desde la política pública, desde el Departamento Nacional de Planeación, desde el Comité de Gestión Financiera, etcétera. Y solo rápidamente quiero referirme a algunos de ellos. Primero, pues entender dónde están esos vacíos y entender dónde están esas inconsistencias. Desde finales del año pasado, inicios de este año, comenzamos a hacer un ejercicio de rastreo de financiamiento marrón, el cual, como evidentemente ustedes lo han mostrado, donde aparecían esas burbujas de Jimena y de Alejandra, de desconocido, pues llegamos a las mismas conclusiones, donde hay más o menos un 80% de los valores que aparecen en esa franja de lo gris, mientras que un 20% aparece en la parte marrón o incluso menos. Aunque por nociones y por experiencia sabemos que esos valores marrones llegan a ser más altos, particularmente en algunos sectores. Entonces, el primer desafío ahí es cómo digerir y cómo disolver un poquito más ese gris para entenderlo, qué tan tendiendo el gris al marrón es, o qué tanto el gris tiene un potencial de volverse verde. Digamos que hay que ver las dos cosas, ¿cierto? Entonces, ese es como el primer ejercicio, el primer desafío, con base en una información que recién estamos comenzando a entender en algunos de los sectores, principalmente en el sector agroforestal, sector energía, transporte, etc. Pero en paralelo a eso, entonces, pues como lo mencionaban ustedes en el informe, el inicio del informe, Colombia definió una estrategia de financiamiento climático hace un poco más de 5 años, y es necesario actualizarla, revisarla, porque hoy el país es otro, los desafíos son otros, y post-COVID, pues sí que más la película nos cambió. Entonces, ese ejercicio de actualización de la estrategia de financiamiento climático considera, entre otros elementos, esta actualización este rastreo del financiamiento marrón, pero también elementos como el mayor involucramiento, por lo menos como un primer paso, de información desde la Banca Nacional de Desarrollo. Entonces, sabemos que la Banca Nacional de Desarrollo en el país ha movilizado grandes cantidades de recursos
en temas que podríamos estar también catalogando como grises o un verde no tan claro, digamos, no tan fuerte, no tan intenso, pero es una primera medida para poder mover sector financiero al mostrar información de qué tanto se está moviendo la banca de desarrollo y cómo esos movimientos tienen un potencial de enverdecimiento, ¿m? Y de transición. ¿Por qué para nosotros la banca de desarrollo pública es un pivote y es un factor fundamental? Si uno tomara ese gráfico que mostraba Jimena del sector financiero, la capitalización bursátil, los fondos privados, etcétera, etcétera, uno puede ubicar a los 4 bancos de desarrollo del país en el centro. Entonces se vuelve como un pivote y un eje articulador entre todos estos actores y puede ser o es, digamos, esa palanca que comience a generar las transformaciones tanto a nivel de las inversiones como la cartera misma y los movimientos que el sector asegurador haga, no solo jugando como inversionista institucional, sino en la naturaleza misma de transferir riesgos. El otro elemento es entender, a la luz de elementos de la política pública, qué otras cosas estamos haciendo. Entonces, finales del año pasado emitimos el COMPES para control de la deforestación, que, como decía Alejandra, hay muchos vacíos de información, pero que los vacíos de información no sean una excusa para no movernos, perdón. También tuvimos la política recientemente publicada, la política de reactivación económica, que dentro de los elementos y titulares importantes a tener en cuenta es que pretende que ejercicios como la bioeconomía sea de esos, podríamos llamarlos sectores o actividades que lleven a esa transición en el PIB del país. El desafío es que a 2030, vía la bioeconomía, el país crezca en un 5%, digamos, haya esa transición en el valor del PIB, en un valor entre el 5 y el 6%, solo por bioeconomía, y eso ayudaría un poquito a esa transición de las actividades intensivas en combustibles fósiles a unas actividades limpias. El otro elemento, y es algo en lo que también se está trabajando, es un COMPES para la transición energética. Es un COMPES que, como decían ustedes, hoy en día en la matriz de las fuentes no convencionales de energía, pesamos el 6%, las energías renovables. Es como a partir de este ejercicio logramos elevar esto por la matriz energética del país. Y además, pues ya Alejandra lo mencionó, la necesidad de tener una taxonomía clara, de tener finalmente establecido qué es lo verde y qué tan verde es, pero también ayudarle al sector privado en esa transición de entender lo que ellos mismos tienen que estar viendo como verde. La base de toda toma de decisiones es la información, y ese ejercicio que desde la iniciativa SECADI y desde varias iniciativas se están dando para mostrarle al sector productivo y al sector financiero cuáles son realmente los riesgos y la cuantificación de los riesgos climáticos es importante para lograr movilizarlos y romper esa inercia en la que se ha venido estando durante todo este tiempo. Quisiera mencionar, por ejemplo, en otro elemento de este ajuste de la estrategia de financiamiento climático, como así como está la ambición de las reducciones de emisiones, está la ambición también de recursos financieros. Para este año estaremos gestionando algo así como 620 millones de dólares en proyectos solo con el GCF, proyectos que movilizan tanto al sector privado como al sector público, proyectos de mitigación y de adaptación o cross-cutting. Entonces, ahí ya, y esa es una de las fuentes de financiamiento que estamos activando, y estamos comenzando a activar otras fuentes de financiamiento, pero insisto, el foco para nosotros es cómo la banca nacional de desarrollo se convierte en ese catalizador y ese impulsor para el fortalecimiento y el entendimiento y subir al bus al sector financiero en todo este proceso. Muchísimas gracias, Jorge.
Muchísimas gracias a ti, Carlos. Sin duda, elementos y señales muy interesantes que problematizaremos en unos momentos más. Agradecemos mucho tu muy importante insumo. Eh, Atendiendo y complementando justo con los retos del sector privado, ahora quisiéramos preguntarte, por favor, Doris, ¿cuáles consideras tú que puede ser la utilidad del reporte para el sector financiero? ¿Qué debería hacerse para mejorar esta consistencia financiera? Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Buenos días a todos. Quiero agradecer la invitación y es un gusto encontrarme nuevamente con tantos colegas, en especial con Carlos y con María Laura, con quienes tengo la oportunidad de compartir este panel. Yo celebro informes como el que acaban de publicar y como el informe que se publicó ayer sobre el índice de finanzas sostenibles. Creo que ese mapeo de la información, lo que no se mide, no se puede gestionar. Y es muy importante ir midiendo paulatinamente cómo se están direccionando los flujos hacia la mitigación, hacia la adaptación, para poder saber qué tan lejos estamos, porque estamos, expresar mi opinión, como tú mencionaste, yo soy consultora externa, entonces quiero darme el derecho de opinar sin la camisa de nadie, ¿sí? No tengo, digamos, una etiqueta que represente a ningún sector y he tenido la oportunidad de trabajar toda mi vida en el sector financiero, pero digamos de interactuar con el gobierno a través de la Banca Nacional de Desarrollo, con la banca multilateral y con el sector empresarial, y por eso, digamos, quiero utilizar estos 10 minutos, que realmente es todo un reto, porque habría muchas cosas que hablar sobre este informe, pero quiero mencionar digamos, dos comentarios frente a lo que ha mencionado Jimena sobre el papel del sector financiero, y quisiera después hablar sobre los avances que ha tenido el sector financiero y desde lo voluntario, desde el regulador y lo que hace falta. Y espero que esos 10 minutos me alcancen. Primero que todo, y se ha mencionado durante todo el evento, el hecho que el Acuerdo de París no obligue a las entidades. Doris, perdón, no sé si fui solo yo. No, yo también la perdí. Ok. ¿Me perdieron hace cuánto? Unos segundos, 5 segundos, Doris. Ok. Seguimos muy bien tu hilo. Adelante, por favor. Ok, perfecto. Mencionaba que aunque el Acuerdo de París no obligue a las entidades, es muy importante anotar que el sistema financiero en su esencia, ese es el rol del sistema financiero en una economía de mercado, es precisamente dentro de su deber fiduciario está identificar y gestionar adecuadamente los riesgos, absolutamente todos los riesgos. Y siempre se habla desde el regulador y desde la autorregulación en el sistema financiero, se habla de la importancia de hacer un análisis integral de los riesgos, pero tenemos que ser conscientes de que le está faltando a esa integralidad un elemento muy importante, que es lo que tiene que ver en particular con cambio climático. Digamos, hablamos de riesgos ambientales, sociales, todo lo que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, pero lo más importante es el riesgo que tiene una mayor materialidad, es lo que tiene que ver con el cambio climático. Entonces, aquí no estamos hablando de si por el Acuerdo de París pueden estar obligados o no. El sector financiero, por deber fiduciario, debe hacerlo, y lo hablo, digamos, en su conjunto. En cuanto a la consistencia de las cifras, digamos, lamentablemente en el sistema financiero, y no hablo solamente de los establecimientos de crédito, sino de los inversionistas institucionales, digamos, los criterios ambientales y sociales no son un criterio de clasificación, no hacen parte del sistema de información. Entonces, por eso muchas veces, y en una conversación corta que tuvimos con Jimena hace poco, hablábamos de cómo no hay mucha información para poder identificar a dónde se están yendo los flujos de inversión o de colocación de crédito en el sistema financiero, podemos caer en la tentación de trabajar a través del Código de Actividad Económica. Y el Código de Actividad Económica, digamos que es lo único que tenemos cierto y homogéneo para todo el sistema, nos puede llevar a satanizar o a ser demasiado benevolentes con algunos sectores, porque es que los códigos de actividad económica tienen todas las subdivisiones que nosotros queramos, y aún a una división de 8 dígitos, de 6 dígitos, todavía, digamos, decir que un sector es verde o no es verde, digamos, no es preciso,
y no nos podemos quedar, digamos, con esa idea. En cuanto a la transición, yo celebro que hoy se haya hecho digamos, comentarios muy importantes frente a reconocer que es que en América Latina, dentro de los países de América Latina, principalmente Colombia, tiene una dependencia enorme de los combustibles fósiles. Entonces, eso es cierto, ¿sí? Cuando tuve la oportunidad de trabajar con todo el equipo de Transforma, esa siempre era mi posición. Acá no podemos, digamos, es muy importante, digamos, cumplir las metas de mitigación y adaptación porque pues hace parte de nuestra posibilidad de existencia, pero, digamos, tenemos que ver que no podemos tampoco, digamos, generar un cambio abrupto porque se perderían muchos empleos, digamos, se dejarían muchos sectores sin una transición justa, digamos, para transformarse, para reinventarse, pero cuando nos vemos frente a esto, y recuerdo cuando hablábamos ahorita del fenómeno de la niña, yo recuerdo en 2011, cuando comenzaron, digamos, los fenómenos invernales a hacer noticia y cuando se sacrificó más del 2% del PIB para la recuperación, estábamos hablando de que teníamos que repensarnos. Y llegó la pandemia y estamos nuevamente en el tema de repensarnos y yo tengo 27 años de estar trabajando y en los 27 años hemos estado hablando de transición. Vuelve a hablarse ahora de transición frente, digamos, a los riesgos de transición que hoy se hacen explícitos frente al cambio climático, pero yo todavía no veo que hayamos hecho nada, además de estar apagando incendios. Como estamos apagando incendios en este momento, porque la infraestructura, nuevamente la infraestructura vial se está viendo muy afectada por el fenómeno invernal. Entonces estamos, digamos, como que nos la pasamos planeando, digamos, yo siempre he criticado que nosotros en Colombia nos sobrediagnosticamos, pero nos falta un poco más de acción. Paso a el sector financiero. Yo reconozco, han mencionado algunos avances del sector financiero y creo que hay que ser justos con el sector financiero. Digamos, el sector financiero, después de Brasil, en Colombia ha sido el país que ha llevado la batuta en América Latina frente a lo que han sido los acuerdos voluntarios, el Protocolo Verde en 2012, el Protocolo Verde ampliado en 2018, el Task Force de Inversión Responsable, una iniciativa maravillosa en 2019, la declaración de inversión responsable en Colombia el año pasado, lo que el gobierno, sin que fuera su intención, puede lograr a través de la misión del mercado de capitales, porque es que y en el ejercicio con SECADI hace 2 años lo que mirábamos era que el mercado de capitales es un mercado muy poco desarrollado, muy concentrado en muy pocos emisores. De los emisores, realmente más de la mitad no son, digamos, no tienen transabilidad. Entonces estamos hablando de un mercado de capitales en donde nos toca siempre invertir en lo mismo y, digamos, el marco regulatorio tampoco ayuda mucho. Entonces tenemos que reconocer que esa misión del mercado de capitales, en caso de que se tomaran todas esas recomendaciones, tiene un efecto, aunque no fue deliberado, tiene un efecto muy importante en la incorporación de criterios ASG, digamos, en las decisiones de inversión. Y quiero reconocer algo que es muy importante y sobre lo cual no se menciona en el informe, pero creo que es muy importante darle la importancia que corresponde, y es el esfuerzo que ha hecho la Superintendencia Financiera en Colombia. También ha sido líder en la región. Si ustedes ven un mapeo que hay en América Latina sobre lo que hay de regulación, en particular sobre temas ambientales, sociales y en particular sobre cambio climático, digamos, como regulación propiamente dicha, solamente están Perú, 2014, Brasil desde hace muchos años, 2008, 2009, 2011 y en adelante, y en 2018 Paraguay. Sin embargo, cuando ustedes se comparan a Colombia con otros países, incluso con esos países que ya tienen regulación, los avances que ha tenido la Superintendencia Financiera han sido enormes. Y es un avance que comenzó en 2018. Yo recuerdo que en 2018 había una persona en la Superintendencia Financiera que tenía la enorme labor de comenzar a hablar del tema de sostenibilidad y de cambio climático en la Superintendencia Financiera. Y hoy podemos ver, mencionaron, claro, la guía de bonos verdes, el trabajo que se está haciendo muy serio en términos de taxonomía. Yo tengo la oportunidad con el BID de acompañar a varios países en estos procesos, digamos, de hoja de ruta para incorporar la sostenibilidad en el sistema financiero. Y realmente la taxonomía es un tema que siempre se pasa de boca en boca, pero que no se está haciendo mucho. Colombia ya tiene un grupo, tiene un equipo de expertos, tiene un derrotero, tiene una hoja de ruta para determinar cuál es esa taxonomía que se tiene que adoptar en Colombia. Y
quiero, digamos, reconocer el esfuerzo tan grande que hizo desde el comienzo Sisclima al tener ya unas medidas de mitigación y adaptación que sirvieron de base para la superintendencia financiera. La información, el trabajo, tú mencionabas, Jorge, el tema de la información, el trabajo que viene haciendo la superintendencia financiera para ver qué es lo que hoy están los emisores reportando, cómo lo están reportando, trabajando con la bolsa de valores para poder entender qué es realmente lo que se requiere para poder determinar la materialidad digamos, de los reportes del sistema financiero. El que hoy la superintendencia financiera tenga claro que por lo menos, o medianamente claro que tiene el estándar de SASB y TCFD, digamos, como hilo conductor para continuar. O sea, esos son elementos muy importantes. Y cuando yo les menciono esto, digamos, estoy mostrando que tiene avances mucho más grandes, aunque no tiene regulación propiamente dicha, tiene señales regulatorias, que es muy diferente. Pero es un camino, digamos, muy importante que hay que reconocer. ¿Qué hace falta? Bueno, hace falta muchas cosas. Creo que desde el tema voluntario hace falta decisión. ¿Sí? El protocolo verde en el mundo de Colombia es un referente. De ahí partieron muchos países. Nosotros, digamos, lo trajimos de Brasil porque fue realmente una cosa muy parecida, y el resto de países, digamos, ha sido tal vez la motivación, el protocolo verde de Colombia, digamos, todo lo que viene haciendo los gremios. Miren, el avance que ha tenido Asofondos y Fasecolda de un año para acá es increíble, los avances que han tenido las iniciativas de UNEP-FI, por ejemplo, el vertiginoso crecimiento que ha tenido el número de adherentes a PRI, por ejemplo, en Colombia, que de alguna manera se dio por todo ese trabajo de la super, por lo que estaba, digamos, por ese proceso de sensibilización que se hizo con Asofondos y Fasecolda, porque además es muy importante anotar que solo en Colombia y en Chile, hoy en día yo les puedo decir que hay un trabajo mancomunado con todo el sector financiero. El resto de países están muy enfocados en la banca, como comenzó Colombia. Y sí, la banca obviamente tiene un valor y una posibilidad muy importante y ya tiene avances, pero digamos hay que incorporar a todo el sistema financiero. Tenemos un problema de información, insisto, y eso es algo que incluso veníamos mirando en Asobancaria como uno de los proyectos pilotos del protocolo verde. Es que, y como les digo, el tema no es trivial, el tema no es vamos a definir cuáles subsectores económicos son verdes y cuáles no son verdes. No, hay que ver cuáles son, digamos, esas inversiones con base en una taxonomía, y si no tenemos una taxonomía perfecta, toca comenzar a trabajar con lo que tenemos en Sisclima, pero que la banca logre identificar claramente cuáles inversiones son verdes y cuáles no, sin importar el tipo de producto pasivo o activo a través del cual lo apoye, ¿sí? Entonces es muy importante, por eso es que ustedes ven en los informes de sostenibilidad de la banca que no alcanza todavía el 10% de la cartera verde del sistema financiero, pero yo les pregunto a ustedes, entonces, ¿quién está financiando todo lo verde que está sucediendo en Colombia? Que es muy importante. Es un tema de información. ¿Que nos falta mucho? Sí, nos falta mucho. Los bonos verdes y los bonos sociales, digamos, me enfoco en los verdes, son un elemento que comienzan, digamos, a marcar una diferencia en comenzar a decirle a los emisores financieros del sector financiero, bueno, cuando vamos a mapear, cuando comenzamos a hacer el mapeo en Bancoldex para el primer bono verde, no, imagínense, Banca Nacional de Desarrollo, como dice Carlos Casallas, es, digamos, un pivote muy importante, pero tampoco teníamos ese criterio de clasificación. O sea, tuvimos que sentarnos un equipo interdisciplinario para identificar qué era verde y qué no era verde para poder escribir el framework del bono verde. Entonces, obviamente, eso es el esfuerzo que generan los bonos verdes son muy importantes, pero creo que frente al desarrollo de los bonos verdes, porque todos los productos se ponen de moda, y los bonos verdes sociales, los bonos temáticos se ponen muy de moda, y creo que Colombia podría estar ya en un paso de comenzar a migrar, y la superintendencia financiera lo está viendo afortunadamente, es comenzar a mirar ya los bonos relacionados, digamos, con el desarrollo sostenible, los Sustainable Linked Bonds, que son bonos que digamos, lo más importante del bono es que no tiene un foco en el uso de los recursos, sino en los indicadores o en los KPIs que se definen que se tiene que alcanzar con esos recursos, y que de no alcanzarse puede generar una diferencia en el pago del cupón del bono. Eso es realmente en mi opinión, y creo que la región ya está casi lista para eso.
porque esa es la única forma de comenzar a, o sea, y lo planteo y con esto termino. ¿Realmente nosotros solamente queremos ver qué tanto se está emitiendo en verde o queremos saber cuál es el impacto en lo verde? Realmente, ¿cuál es el impacto en términos de indicadores? Entonces, yo lo dejo ahí porque pues este tema es muy largo, podríamos tener horas, pero quiero pues agradecerles a todos su atención y nuevamente por la invitación. Gracias, Jorge. Al contrario, Doris, has puesto elementos junto con Carlos que creo que todas y todos estamos ansiosos por entrar a la discusión. Para nada cortar, al contrario, los guardamos, terminamos esta ronda de intervenciones con María Laura y regresamos a esta discusión tremendamente rica. Adelante, María Laura, por favor. Muchas gracias, Jorge. Y qué chévere hablar después de Carlos y de Doris, aunque siempre, por supuesto, también un reto. Pero yo quería hablar de dos cosas que fue lo que me propusieron cuando hicieron la invitación, que era cuál es la utilidad de este reporte para la sociedad civil y qué se puede hacer y qué sigue. Y yo pienso que el reporte aporta al menos dos cosas realmente muy importantes. La primera es que amplía la conversación y ofrece evidencia. Y eso es una cosa que necesitamos con urgencia en este proceso, no solo en Colombia, sino como bien lo decía Alejandra mientras presentaba, esto es un problema global. Nos sirve mucho hablar de Colombia en concreto y aún más en concreto del sistema financiero, pero es un problema más generalizado. Y es que en este proceso de financiamiento climático hemos avanzado mucho, aunque muchos procesos no están terminados, en la conceptualización de eso que es, en la evidencia que tenemos sobre los flujos financieros, en la estructura internacional para canalizarlos, en los mecanismos del nivel nacional, también para establecer los incentivos que se necesitan, pero nos ha faltado mucho poner eso en contexto y en perspectiva, que nos ofrezca la proporción que este reporte muestra de manera muy evidente y que me parece es de los principales valores agregados de ese reporte. Y ese contexto lo que nos muestra es la urgencia de redirigir los flujos. Y soy muy consciente de que en países como Colombia eso es un reto grandísimo por las características propias del mercado, pero no quiere decir que no se pueda hacer. Y lo que permiten reportes como este es introducir a la conversación no solamente esa parte de aumentar el financiamiento climático, sino de redirigir los flujos. Y la magia de incluirlo en la conversación es que nos cambia las soluciones. ¿Sí? Si el problema es solamente aumentar el financiamiento climático, entonces a eso se dirigen los esfuerzos y los resultados son unos que se quedan muy cortos. ¿Sí? Si el problema está identificado como el aumento de los flujos, pero también la redirección de los existentes que no están siendo consistentes con los objetivos del Acuerdo de París y con un desarrollo sostenible, entonces las soluciones tienen que ser otras, mucho más integrales, mucho más, digamos, sí, integrales y transversales a todos los sectores y todo el sistema económico global y de Colombia en particular. Y una vez uno incluye eso a la conversación, entonces hay que incluirlo también en las decisiones de política pública y en las decisiones de transacciones de mercado en todos los niveles. Y no es solamente para que entonces podamos cumplir con los objetivos de mitigación y adaptación del Acuerdo de París, que eso ya le empieza a sonar a la gente repetitivo y suena lejano, sino porque realmente hacer eso está íntimamente atado con poder también alcanzar otros objetivos de desarrollo como la reducción de la pobreza, la reducción de la desigualdad, la creación de empleos formales. Y una cosa que sí es muy importante para países como Colombia, por supuesto, que es tener una economía competitiva. Si no hacemos eso, realmente no podemos cumplir con ese objetivo. Y eso requiere una mirada no solamente de largo plazo, requiere una mirada de corto plazo ahora. Y la pandemia nos mostró que en efecto es un riesgo bastante inminente que además ya nos ha golpeado varias veces. Y sin embargo vemos que los esfuerzos que se han hecho para recuperación en Colombia, que son unos recursos de cerca del 8% del PIB, que puesto en contexto vemos que es una cantidad de recursos realmente significativa, está en buena medida volcada otra vez a las industrias de los combustibles fósiles. Y eso es entendible en la medida en que en este momento esa es una fuente de ingresos muy importante para Colombia y como decía Doris, no se puede hacer de un momento a otro porque tendría incluso unas consecuencias económicas y sociales que no son deseables, pero que sí tenemos que empezar a incorporar y que sí tenemos que empezar
a cambiar. Entonces, lo primero que hace el reporte para mí es eso, ampliar la conversación y ofrecer evidencia para poder incorporarlo a la conversación e incorporarlo a procesos de toma de decisiones. Y lo segundo es que, como tal, y por su contenido, el informe es una herramienta. Y es una herramienta que hace además muy evidente el aporte de la sociedad civil, que me parece importante mencionarlo, porque nadie más estaba haciendo este análisis así. Y lo trae la sociedad civil con unas metodologías consistentes y con unos números que realmente son útiles en el contexto de todos los procesos de toma de decisión que están andando. Sería, por supuesto, muy importante contar con un reporte así para otros países en la región. Pienso en México, en Argentina, en Brasil, por ejemplo. No sé si eso sea posible, ojalá que vengan. Pero si no, y como lo dicen en el reporte y lo hemos dicho en este evento ya un par de veces, esto igual es un reflejo de lo que ocurre a otras escalas y nos sirve de todas maneras para tener esa conversación. Y una cosa que evidencia mucho también el reporte y la información que tenemos es que la transparencia es realmente fundamental. Doris decía, lo que no se mide no se puede gestionar. Y esa transparencia tiene que venir desde el sector público, tiene que venir desde el sector privado y es realmente muy valiosa y de hecho un requisito, no solamente para poder hacer el análisis, sino para que a partir del análisis tengamos evidencia y a partir de la evidencia podamos hacer cambios. Carlos mencionaba la iniciativa CECADI que implementamos en Transforma, que el nombre en español es Iniciativa Colombiana para la Transparencia de Activos y de Cambio Climático, que justamente está buscando hacer eso en el sector financiero en Colombia, y es que los inversionistas institucionales incorporen los riesgos de cambio climático en sus decisiones de inversión, con todos los retos que conocemos. Eso implica en el mercado colombiano, pero que hay que empezar a hacerlo, hay que pensar en soluciones innovadoras, y la única manera de pensar en soluciones innovadoras es entendiendo que no solo necesitamos aumentar el financiamiento climático, sino hay que redirigir los flujos. Entonces, paso a Colombia, y este reporte le vuelve a decir a Colombia algunas cosas que ya sabemos y no hemos atendido de manera muy consistente, y otras también que son muy interesantes de guiar la política pública yo pienso realmente que entidades del nivel nacional y también gobiernos locales están en capacidad de empezar a orientar en ese sentido. El informe nos vuelve a decir que Colombia es altamente dependiente de los combustibles fósiles y llevamos hablando de diversificación económica. Como decía Doris, o sea, esta conversación es como un déjà vu constante y realmente hay oportunidad para que la política pública tome unas decisiones que nos muevan en una dirección distinta, no por arte de magia, pero sí con una planeación de una transición justa que realmente necesitamos porque los cambios ya están llegando, van a venir y lo único que hace no planearlo es que los impactos sean muchísimo mayores. Entonces, pues bueno, Colombia no solamente tiene que resolver el asunto de la dependencia económica en términos de exportación, sino que también hay una dependencia económica grande para ingreso fiscal por el sistema de regalías. Y esos ingresos podrían, por ejemplo, empezar a redirigirse hacia transición justa, ¿sí? Como empezar a prepararnos para el cambio y empezar a adoptar medidas que nos pongan en una posición mejor para afrontar esos cambios que en todo caso van llegando. También muy importante, como lo mencionaban en el reporte y durante la presentación, que Colombia haga un esfuerzo por empezar a hacer cambios también en la asignación de recursos públicos y de nuevo, no solo para aumentar el presupuesto del sector financiero, sino para empezar a redirigir lo que no está alineado con un desarrollo sostenible. Y en general necesitamos con urgencia incorporar el cambio climático y los riesgos asociados a sus efectos adversos en todas las decisiones financieras de todos los niveles. Entonces, esos tres elementos me parecen que son los principales aportes del informe. Ojalá contemos con un informe así para otros países en la región, que me parece urgente, y la esperanza que me da el reporte y este evento es que todos los que estamos acá, los que lo leamos y quienes tengamos acceso a esa información, planteemos en adelante siempre la conversación con esas dos caras. Ya no basta con hablar de cambio climático y la necesidad de aumentar el financiamiento, tenemos que volcar la conversación hacia flujos financieros en el cuadro completo de eso, y en particular qué hay que hacer para redirigir los que no están alineados, y qué nos inventamos de soluciones para los retos que impiden hacer eso, digamos, simplemente con un asunto de decisión hoy, pero que una decisión hoy sí nos puede empezar a llevar a esa dirección y alcanzar ese objetivo
que, como decía, no es un asunto ambiental, es un asunto de desarrollo y está directamente relacionado con la posibilidad que tenemos de alcanzar metas fundamentales de pobreza, de equidad, de empleo, de la competitividad de nuestra economía y su sostenibilidad. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, María Laura, por además estar muy en tiempo. Ya estaba mandándote un mensajito, que te restaban 2 minutos. Muchas gracias. Vamos a abrir, por favor, a preguntas. Les pediría que sean intervenciones o preguntas muy cortas, muy particulares, y nos indiquen a quién de las panelistas o el panelista está dirigido. Así es que, si gustan, por favor, levantar la mano. Ya digo, a un año de pandemia y trabajar en línea, ya creo que todos sabemos alzar la mano aquí. Así es que adelante, por favor. Quien guste. Martín Ramírez pregunta, por favor, adelante, el piso es tuyo. Gracias, Jorge. Buenos días a todos en donde estén y buenas tardes a las otras zonas horarias. Gracias, Doris, Carlos y María Laura por las intervenciones y, bueno, Alejandra y a Jimena por la presentación del reporte. En tu intervención, Doris, me parece muy interesante lo que dices de los códigos de las actividades económicas y cómo tenemos un reto grande en no quedarnos ahí. Y este reporte que muestra un análisis cuantitativo muy valioso que da mucho valor, quería preguntarte cómo pasar de ese análisis cuantitativo a un análisis más cualitativo de esos flujos financieros, pensando precisamente en que un código de una actividad económica no define por ejemplo, cómo una empresa específica del sector energético está haciendo su transición. Y es totalmente diferente una empresa que está invirtiendo, por ejemplo, en innovación y desarrollo para salir de ciertas inversiones a una que no lo está haciendo, pero que pueden estar catalogadas en el mismo sector. Muchas gracias a todos de nuevo. Gracias, Martín, por la pregunta. No te tengo una respuesta. Precisamente, tan complejo es determinar cómo rotular las inversiones que tienen, digamos, les voy a rotular como verdes, como para generalizar el aspecto ambiental, que no solamente en Colombia, sino en la región, la banca, cuando tú sacas cualquier informe en donde quieres determinar qué tanto de la cartera y de las inversiones es verde o está direccionado con mitigación y adaptación, no, digamos, es muy difícil es casi, son cálculos, son cosas muy aproximadas, que normalmente, y lo digo por la primera aproximación que hicimos en Bancoldex, lo hicimos a través de las líneas de crédito. Entonces sacamos líneas de crédito verdes, siempre multisectoriales, siempre fueron multisectoriales. Entonces es una buena forma, y traigo ese ejemplo porque cuando la banca, y ahí me voy a referir, digamos, a la banca que es donde más avances se han visto, comienza a incorporar dentro de su portafolio el tema verde. Entonces, que eso suma para el tema de la información. Lo que hace primero es comenzar a diseñar líneas verdes, ¿sí? ¿Por qué? Porque es lo más fácil. Todo lo que entre por ese túnel es verde, porque normalmente tú pones una evaluación previa sencilla o rigurosa, pero haces un filtro para que tú estés seguro que este empresario que te pidió 3 créditos, solo uno fue verde. No importa el sector económico en el que esté. Podría estar en un sector de hidrocarburos, ¿sí? Pero está haciendo una inversión, digamos, financiar una inversión de un parque eólico de Ecopetrol es perfectamente verde, ¿sí? Y podría ser financiado por el sector financiero y se puede catalogar así. Pero no nos podemos quedar allí. ¿Por qué? Porque las líneas de crédito especiales normalmente que crea o la banca de segundo piso o la banca de primer piso tiene condiciones concesionales usualmente, más que porque los proyectos verdes lo necesiten para precisamente llamar la atención tanto del empresario como del banco de primer piso, cuando la línea sale en un segundo piso, de que hay algo interesante en los proyectos verdes desde que tengan unas condiciones financieras preferenciadas. Pero resulta que cuando tú ves, por ejemplo, en Bancoldex, en Finagro, en Findeter, las líneas especiales que comúnmente se llaman como líneas compensadas, pueden representar en promedio de los años, quitando el año 2020, pues porque la pandemia hizo que casi todo fuese, digamos, línea especial, no representaba más del 30% del total de la cartera. Y la cartera de los 4 bancos nacionales de desarrollo
bueno, saco a la FDN, digamos, a los 3 bancos de desarrollo de segundo piso, representan no más del 13% del total de la cartera de la banca. Entonces, digamos, son un pivote muy importante y son una muestra, es algo que se puede tomar como una muestra, digamos, estadísticamente representativa, pero en la banca comercial, digamos, comienzan también a hacer lo mismo, a sacar líneas de crédito, pero cuando tú ves las 3, 4 líneas de crédito que tiene Bancolombia, frente a toda la cartera verde que puede tener Bancolombia, es insignificante. Entonces, realmente lo que hay que comenzar a definir dentro de los sistemas de información, suena trivial, pero no lo es que así como yo clasifico en Bancolombia y en Bancoldex y en cualquier entidad bancaria, una operación de un crédito a la empresa de Martín, y sé que está ubicada en Bogotá, sé que es de tal sector, sé que tiene tantos empleados, tantas ventas, activos, tiene tantas mujeres, tantos hombres en su nómina, tiene qué actividades puede llevar a cabo esa empresa, es fundamental. Entonces, por ejemplo, temas transversales como la eficiencia energética, como la eficiencia en el uso de recursos naturales, son inversiones que son verdes y que son transversales en todos los sectores. Entonces, si yo le voy a pedir hoy, Martín me pide en su empresa una operación de crédito y yo solamente le pregunto, ¿lo quiere para capital de trabajo o para comprar activos fijos? Y tú me contestas. Y le digo, ok, te lo doy a tal plazo, a tal tasa, con esa forma de amortización, pero no estoy yendo más allá. Es decir, no estoy diciéndole ¿para qué lo va a utilizar? Y yo puedo clasificar esos activos fijos en cuáles son esas inversiones, y para eso, digamos, el trabajo de DNP y lo que se está haciendo en taxonomía es absolutamente fundamental. Y no importa si hay países donde no están diseñando una taxonomía propia para su país. Adopten lo que hay por ahora. Está CBI, está lo que han adoptado para los marcos de los bonos verdes, es una muy buena aproximación para que la banca comience a preguntar eso también cuando vincula a sus clientes con crédito, para que pueda tener después cómo clasificar o filtrar la información con base en el destino de los recursos. Gracias. Gracias, Doris. Yo sé que Carlos también quiere reaccionar a esta pregunta. Le sugiero, por motivos de tiempo, porque nos quedan muy pocos minutos, recoger de manera muy rápida las intervenciones de Álvaro, Santiago Briceño y Diana Carolina, que les agradecería fueran súper puntuales, por favor, y hacer una última ronda de intervención. Carlos, por favor, guarda tu elemento para esta respuesta en tu última ronda de intervención, junto a María Laura y a Doris, por favor. Así es que, Álvaro, adelante. Gracias. Pues me parece muy importante la exposición de motivos sobre el estudio. Pues yo creo que todos podrían responder los del equipo, pero Alejandra López y o María Laura posiblemente. Nosotros desde un grupo interdisciplinario y escuchando las intervenciones que hicieron ustedes, que fue la sociedad civil la que está llevando a que se hagan este tipo de análisis y estudios, pues desde País 21, como toda la red de aliados ambientales aquí en Colombia, nos complace mucho escuchar eso y sobre todo la transparencia con la que se pueda llevar a cabo esta información. La pregunta va en ese sentido. Nosotros desde la Declaratoria de Emergencia Climática para Colombia, soy del grupo que está negociando la emergencia climática del país, estamos un poco alejados de cómo vamos a permear toda la estructura de financiamiento verde hacia la micro y mediana empresa. Porque ellos, como ustedes bien saben, muy poco andamiaje financiero tienen para la transformación de sus capacidades productivas hacia esas necesidades que hemos observado. En consecuencia, quisiera saber si ustedes han hecho un análisis al respecto, porque vi que están más centrados en la gran industria. Recordemos que la gran industria de por sí tiene un andamiaje financiero nacional y multilateral que la sostiene, ¿sí? Y tienen, por así decirlo, un mejor lobby financiero. En consecuencia, quisiera saber si eso lo trataron dentro del informe, pues a sabiendas que todavía no lo he podido leer, porque lo acabo de recibir. Bueno, bueno, eso es para cerrar. Gracias. Gracias, Álvaro. Santiago, por favor, de manera muy breve, tu pregunta.
Muchas gracias, excelentes intervenciones, qué bueno ver resultados además en los que por varios años he estado muy pendiente de cómo vienen avanzando, entonces qué bueno ver esta película por primera vez después de 5 años. Obviamente hay otros esfuerzos, por ejemplo ayer vimos un índice sobre finanzas sostenibles presentado por el GFLAC en una línea similar, pues me alegra ver que ya se estén viendo esas primeras fotografías de cómo está avanzando Colombia con el artículo 2.1c del Acuerdo de París. Mi pregunta es, vemos que hay coexistencia de finanzas verdes o de inversiones verdes que ya están siendo visibilizadas en estas fotos que nos presenta este informe y otros que ya se han publicado, pero también vemos unas imágenes con las finanzas marrones, que el DNP ha hecho un esfuerzo importante por visibilizar también, y entiendo que hace parte de la estrategia de financiamiento climático. Esa película que estamos viendo de coexistencia de finanzas verdes y marrones es un indicio de que estas finanzas van a coexistir de aquí al 2030, 40 o 50, o es ya una señal de una transición justa. Y justa ayer en una conversación entendía de una manera amplia. Un colega del PNUD o del PENUMA, perdón, decía que esa transición justa debería ser entendida no solo en creación de empleo, sino cómo se está entendiendo de una manera amplia, con un enfoque de género, de una diversidad muy amplia que hay en Colombia en cuanto a comunidades indígenas, afrodescendientes, etc. Entonces, sí, en resumen, esa película es un indicio de que vamos a coexistir con esos dos tipos de finanzas, o ya estamos viendo la transición. Esa película, ¿qué nos muestra de ambas dos escenarios? La pregunta es para todos y perdón que no me presenté, yo soy el director de financiamiento climático internacional en la Embajada Británica. Gracias. Muy amable, Santiago, gracias. Diana, por favor, Diana Carolina. Muchas gracias, muy buenos días a todos y disculpen que no puedo encender en este momento mi cámara. Mi pregunta, para ser concreta, es sobre el abordaje metodológico que tuvo el estudio, o a lo que se enfrentaron en términos de analizar la consistencia en los flujos en sectores como por ejemplo el sector de uso del suelo, cambio de uso del suelo y silvicultura. Entiendo que debe ser bastante difícil, por ejemplo, generar una especie de causalidad entre las inversiones, entre los flujos financieros y actividades específicas como la deforestación. Y al mismo tiempo, por ejemplo, definir qué se considera como una actividad consistente, dado que por ejemplo, en Colombia pues hay diferentes tipos de ganadería, por ejemplo, ganadería intensiva o ganadería extensiva, y llegar a definir eso pues seguramente va a ser muy complejo, pero mi pregunta es, no solo a las autoras, sino también a los ponentes, si ustedes conocen de algún tipo como de experiencia que pueda llegar a resolver este tipo de preguntas a nivel metodológico, dado que las emisiones no solo en Colombia, sino en países, por ejemplo, como el que citaba María Laura, Brasil, tiene unas altas emisiones en estos sectores, entonces, tanto de agricultura como, por ejemplo, de uso del suelo. Entonces, quería saber si hay alguna pista, algún abordaje que podríamos tener a nivel metodológico para resolver esta pregunta. Gracias. Muchísimas gracias, Diana. Y también Laura Huertas tiene una pregunta en el chat que apreciaría también las y los ponentes puedan revisar. Sugiero hacer una última ronda de intervenciones. No quiero comprometer aquí absolutamente nada, pero creo que Transforma y ODI han detonado este diálogo que querían detonar con este reporte, y debe de haber necesariamente otro espacio para seguir este diálogo increíble. Quisiera hacer una última ronda de intervenciones, por favor. Entonces, si a ustedes les parece bien, empezamos al revés. María Laura, con una muy preciso y breve comentario. Lo mismo Doris, Carlos, y terminamos con una última intervención de las autoras para cerrar este panel. Adelante, María Laura, por favor. Gracias, Jorge. No me demoro y voy a tomar la oportunidad de la pregunta de Santiago sobre la coexistencia y lo que eso dice sobre la transición. Yo pienso que sí da cuenta de una transición, y esa es justamente la razón de la urgencia. O sea, el cambio está ocurriendo, lo queramos o no, lo planeamos o no, pero no da cuenta de una transición justa, porque la transición justa tiene que ser planeada.
O sea, no podemos capacitar a los trabajadores, hacer una inclusión del enfoque de género, hacer un esfuerzo por la creación de empleos formales en los sectores que están, digamos, que se van a ver mayormente afectados por la transición sin planearlo. Entonces, está ocurriendo un cambio y la oportunidad y la urgencia que tenemos es planear cómo lo vamos a enfrentar, y ese es el gran reto de ver esta película completa de cómo se está viendo el financiamiento y qué acciones hay que tomar para que podamos hacer esa transición justa, planeada y a la escala y con la rapidez que necesitamos que ocurra para estar en línea con los objetivos del Acuerdo de París. Muchas gracias, María Laura. Doris, por favor, una última intervención breve. Gracias, Jorge. No, quisiera solo ratificar la importancia de la gestión de la información para poder realmente avanzar y poder tomar decisiones, digamos, que no sacrifiquen sectores que tienen todavía posibilidad de reinventarse y otros sectores que tienen definitivamente o que tendrán necesariamente que desaparecer. Entonces, la información para el sector financiero y para el sector público es fundamental. O sea, las aproximaciones, ya estamos en un momento en que las aproximaciones no nos permiten tomar decisiones adecuadas. Muchas gracias, Doris. Carlos, y disculpa que hace rato ibas a intervenir y hice el hold. Adelante, por favor. Rápidamente, a la pregunta de Santiago Briceño. Yo no lo veo como un ejercicio de coexistencia, lo veo es como un ejercicio donde va a pasar un degradé, que cosas grises se van a volver verdes, vamos a entenderlas como verdes, y cosas grises las vamos a entender como marrones, y algunas cosas marrones, pues, en algún punto de nuestra realidad van a seguir estando ahí presentes en la economía, queramos o no queramos. Frente a la pregunta de Álvaro, es ahí donde la banca de desarrollo juega un papel fundamental. Fue creada para corregir fallas de mercado, y esas fallas de mercado van principalmente para las pequeñas y medianas empresas. Entonces, el llevar a las pymes a ese ejercicio de primero entender el cambio climático, entender los efectos del cambio climático, las oportunidades del cambio climático, y finalmente crear todo este andamiaje de oportunidades y de mecanismos financieros y no financieros para que puedan hacer parte de ese ejercicio de transición y de pasar de una realidad A a una realidad B, pues es ahí donde nosotros principalmente vemos a la política pública, donde ya hay muchos instrumentos puestos sobre la mesa. También es justo decir eso. Ahora es cómo movemos diferentes actores para que esos instrumentos que ya existen se puedan implementar. Y finalmente, lo que estaba diciendo, la pregunta que hacía Martín al comienzo, la taxonomía hoy en día que tenemos y el sistema de MLB rastrea palabras. Entonces no solo se queda en el sector, sino también entiende dentro de ese sector con unas palabras clave si suena a verde o no, si suena a mitigación o adaptación. Ahora, es importante que a medida que los bancos se van involucrando en esto, es un ejercicio que estamos haciendo nosotros inicialmente con los bancos de desarrollo, transferirles nuestra metodología para clasificar y para identificar qué es verde y qué no es verde. Esa transferencia después se revierta sobre la banca comercial, sobre la banca de primer piso, y eso seguramente ayudará a que cuando un oficial de crédito está llenando una solicitud de una pyme, él esté diligenciando y articulando y poniendo las palabras adicionales que en el momento de hacer el ejercicio de rastreo nos van a dar una información mucho más precisa si estamos hablando de un tema verde, gris o marrón. Esos serían mis comentarios. Muchísimas gracias, Carlos. Y las autoras finalmente, Jimena y Alejandra, no sé si quisieran hacer una intervención final para ya poder cerrar este increíble panel. Vale, gracias, Jorge. Yo me quería despedir pues, de todos agradeciéndoles mucho la atención que nos prestaron y lo rico o lo enriquecedor de la conversación. En esta ocasión, pues este artículo es un abrebocas a esta discusión, pero desde Transforma seguimos con muchas iniciativas en pro de ayudar al sector financiero a hacer esta transición a una economía baja en carbono, a tener unos mercados justos, resilientes al cambio climático. Entonces,
pues el mensaje que quiero dejar es que si bien este es una conversación desde la iniciativa de divulgación de cambio climático, estamos trabajando de la mano con el sector financiero que, como bien dice Doris, la Superintendencia Financiera está liderando y ha sido un gran líder en la región. Estamos trabajando de la mano con el regulador, con los inversionistas, con todos, porque nosotros también hacemos parte de ese motor que quiere ayudar a hacer este cambio. Y entonces estamos trabajando y seguiremos trabajando por formación de capacidades. Gracias, Jime. Ale, por favor. Sí, y en la misma línea, yo creo que para Álvaro, que hacía una pregunta muy específica, justo el papel que tiene la sociedad civil y que creo que puede transforma trabajar con otras organizaciones como ustedes para promover acciones más específicas, por ejemplo, lo que mencionabas para las pymes. Nosotros el reporte no aterriza a ese nivel, es un análisis macro por el tipo de investigación que estábamos haciendo, entonces no llegamos a ese nivel de detalle, pero eso no quiere decir que con todo lo que ya se mencionó ahora, el trabajo de la banca de desarrollo, la nueva taxonomía y el ir aterrizando estas iniciativas de divulgación, tendría que haber, entre más información haya, también tendría que haber mayor conciencia de esto que significa en adelante. Una de las cosas que yo me acuerdo mucho cuando estábamos haciendo este análisis de la parte del sector privado y revisamos estos informes de sostenibilidad de Asobancaria, vimos que no había una sola referencia al Acuerdo de París en el informe. Tienen otros criterios ambientales, son igualmente importantes, pero no había una sola referencia al Acuerdo de París porque falta mayor divulgación y falta mayor entendimiento del tipo de cosas de lo que estamos hablando. Entonces, sí, efectivamente lo que queremos es que a través de esto se abra esta conversación tan específica al mundo de los flujos financieros públicos y privados. Y nada más para responder rápidamente a Diana, desafortunadamente no pudimos llegar tampoco a ese nivel de detalle en la parte metodológica para los temas de uso de suelo. Como lo dije yo en mi presentación, el gran problema al que nos enfrentamos es que la gran mayoría de las actividades que llevan a la deforestación en Colombia, como en muchos otros países, seguro de América Latina, pero también en el sudeste asiático, tienen que ver con actividades ilegales. Y bueno, ya sabemos lo difícil que es dar seguimiento a ese tipo de actividades. Lo cual no quiere decir que sea una de las cosas que se tenga que atender y definitivamente una de nuestras lecciones aprendidas en el proceso. Nuevamente, gracias a todos por atender. Háganos llegar sus comentarios sobre el reporte mismo y listo. Gracias. Muchísimas gracias. Adelante, Jime. Disculpa, no. Adelante. Compartimos con ustedes el enlace en inglés del artículo, pero a vuelta de correo, a los que se inscribieron les vamos a enviar la próxima semana el reporte en español. ¿Vale? Muchas gracias, Jimena, y muchas gracias, de verdad. Para mí fue un placer, un honor participar con ustedes el día de hoy. Aprendí muchísimo, muchísimo, y creo que hay una gran responsabilidad ahorita de parte de en Transforma y en Odia de continuar estos diálogos de tremenda riqueza. Lograron detonar esta discusión. Muchas felicidades por esto. Y felicidades de verdad por todo el increíble trabajo que se está llevando a cabo en Colombia. Son un referente en América Latina y cuando yo pienso en mi país, México, ustedes están, pero años luz de lo que ahorita está sucediendo aquí. Así es que son una inspiración y les agradezco muchísimo. Deseo que tengan una muy buena fin de semana y un muy buen viernes. No sé si alguien quisiera decir algo final de parte de Transforma o algo, sino para ya formalmente clausurar. No, Jorge, muchas gracias a quienes nos acompañaron y a quienes vean este video después. Gracias. Gracias a todas y todos. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Chao.